Hola, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo con ustedes, trayéndoles esta serie de mensajes en el primer libro de Corintios. Espero que usted pues esté alimentando de los mensajes de la palabra de Dios y que a través de los 9 mensajes que hemos cubierto hasta el día de hoy, pues vaya usted aprendiendo algo nuevo, porque eso es importante, que vayamos aprendiendo, que vayamos conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Pero aparte de conocerla, acuérdense que es importante aplicarla a nuestra vida. Hoy vamos a seguir con el mensaje número 10 de la serie. Vamos a cubrir la última parte, la parte final del capítulo 3, y vamos a empezar con los 5 primeros versículos del capítulo 4. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 23, y el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Así que vaya preparando su Biblia, vaya abriéndola para que vayan a la lectura junto conmigo y así pueda usted sacarle mayor provecho. Yo sí le sugiero que si está en casita, pues tome sus notas y puede hacer su propio estudio. Entonces vamos a orar antes de iniciar y poner todo esto en las manos de Dios. De nuevo, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí y llegar a la casa de mis hermanos, hasta sus hogares. Te pido pues que este mensaje sea de provecho para nosotros y podamos, Señor, compartirlo y aplicarlo a nuestra vida. Gracias te doy por todo. Amén. Bueno, mensaje número 10, 1 Corintios. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 3, versículos del 4 al 15. Y hasta Pablo está continuando con el tema de la división de los hermanos dentro de la iglesia. Y hemos visto que en esa sección, básicamente, Pablo les dijo que ellos estaban entrando en contienda entre ellos, diciendo que unos eran del grupo de Apolos y otros eran del grupo de Pablo. Y enseguida Pablo les habla de la unidad que había entre él y Apolos. Y les dice, bueno, mira hermanos, ni Apolos ni yo trabajamos por nuestra propia cuenta. Ambos, dice, somos colaboradores de Dios y Dios no hace diferencia. O sea que Dios no tiene preferidos como los corintios lo estaban haciendo. Ante los ojos de Dios, tanto Apolos como Pablo eran igual. O sea, no había diferencia. La diferencia, acuérdese, lo hacía la congregación, los hermanos, al tomar partido por cada uno de ellos. Entonces, Pablo dice, ambos estamos trabajando para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia. Solo que cada uno, dijo Pablo, estoy recordando lo que vimos la semana pasada, dice, cada uno tiene diferentes funciones, un diferente rol dentro de la iglesia. O sea que, a pesar de ser un mismo cuerpo, cada quien desempeña una función diferente dentro de la obra. Y esa función, hermanos, debemos entender que no es asignada por el hombre, es asignada por Dios. Le voy a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, por eso dijo Pablo en el versículo 6, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice que cada quien desempeñaba una función diferente. Dice Pablo, a mí Dios me dio la función, me tocó desempeñar la función de plantar. O sea, él fue el que echó la semilla en la ciudad de Corintios. Y a continuación dice, Apolos fue el que le tocó o tuvo la asignación de regar. Pero había algo importante, que toda la gloria se le debería de dar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien daba el crecimiento. O sea, no era tanto el trabajo de Pablo ni el trabajo de Apolos, sino Dios era el que daba el crecimiento a la iglesia. Ahora escuche lo siguiente. Sabemos que ante los ojos de Dios, todos los cristianos somos iguales. Tanto Apolos como Pablo, a pesar de realizar funciones diferentes, Dios los veía igual. Ni uno era mayor que el otro. La única razón por la que Dios los separa o hace alguna diferencia, recuerde, vimos la semana pasada, es cuando les empieza a tratar diferente, es a la hora de darnos la recompensa. Recuerda que por el trabajo que hemos realizado, recuerda que la recompensa es individual. 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 dice, cada uno
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En el libro de Romanos, Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará, de nuevo la palabra, a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cada quien es responsable ante Dios por lo que hace. Y Pablo nos da un consejo de qué es lo que podemos hacer en la obra para tener una buena recompensa. Él dice, cada uno, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, asegúrese, hermano, de edificar sobre la roca, sobre el fundamento que es que la palabra de Dios. No venga a mí con otro evangelio, no venga con otro plan de salvación, no venga con aplicar la sabiduría humana. Dice, porque todo eso es que es vano, es inútil, no sirve, no funciona. Porque al final de todo, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra, y de nuevo la palabra, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Entonces, recuerde que usted no puede recibir recompensa por lo que yo estoy haciendo dentro de la obra. Y de igual manera, yo no puedo recibir recompensa por lo que usted está haciendo. Cada quien es responsable ante Dios por sus propios actos, lo que hace uno para la obra de Dios. Así que a cada uno Dios le recompensará individualmente. Así que no podemos saludar con sombrero ajeno, como dicen. Enseguida, vamos a ver, empezando con los versículos de hoy, que Pablo deja de hablar del edificio. Acuérdense que estaba hablando de un edificio, de la construcción del edificio, y pasa a referirse al templo. Fíjese lo que ocurre aquí. O sea, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, el edificio se convierte en el templo de Dios. Le explico. En la carta que Pablo le escribió a los Efesios, Pablo les habla sobre cómo vivían ellos antes de conocer a Cristo. Recuerde que les dice, ustedes en aquellos tiempos vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego les dice, pero ahora están cerca de Él. Por eso ya no son extranjeros, sino que, dice, sino miembros de la familia de Dios. Entonces, en Efesios, Pablo está hablando de lo que eran antes y lo que ahora son. Y enseguida toma el ejemplo del edificio que le vengo diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 21. Lo que le acabo de mencionar viene en los versículos anteriores. Efesios 2, 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué va creciendo? Para ser un templo santo para el Señor. El edificio va creciendo para ser un templo apto para el Señor, santo para el Señor. Versículo 22. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, al parecer, los corintios habían olvidado todo eso. Es por eso que Pablo les empieza a decir, ahora sí los versículos que vamos a cubrir el día de hoy, capítulo 3, versículo 16, escuche lo que les dice. ¿No saben ustedes, corintios, dice Pablo, que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, Pablo no está preguntando, a pesar de que se presenta como pregunta, en realidad Pablo no está preguntando esperando una respuesta. Pablo los está reprendiendo a los corintios por haber olvidado o estar ignorando que ahora tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos. Y les dice en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, dice Pablo, santo es. O sea que al estar en contienda entre ellos mismos, en pleitos, en divisiones, en todas esas cosas, lo único que estaban haciendo era dañar el templo. Todo lo que estaban haciendo estaba dañando el templo, lo que ellos eran ahora. Enseguida, en los versículos siguientes del capítulo 3, Pablo vuelve a tocar el tema de la sabiduría humana. Ahora,
Eso Pablo ya lo había mencionado antes. Ah, si usted tiene tiempo o ya no lo sé, o quiere recordarlo, usted puede ver en casita el mensaje número 5 de la serie, donde cubrimos todo lo referente a la sabiduría humana. Pero vamos a leer el versículo 18 en adelante, a 1 Corintios 3, 18, para ir siguiendo la secuencia, ¿ok? Solo lo vamos a leer del 18 al 20. Y dice, nadie se engañe a sí mismo. Uno entre ustedes se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y dice que son pensamientos vanos. En el versículo 21, Pablo va a dar una conclusión a lo que ha venido diciendo. Escuche cómo empieza el versículo 21. 1 Corintios 3:21. Así que, dice, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es nuestro. O sea, Pablo está diciendo, miren, nadie tome partidos por el hombre. Y sabe que eso es muy común aún en la actualidad. Mire, yo he escuchado a cristianos, a pastores, a personas evangelistas que están actuando de la misma manera que lo hacían los corintios en aquel tiempo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, unos empiezan a decir, es que yo soy de la doctrina de Lutero. Oh, no, es que yo soy de la doctrina de Calvino. Y no, es que yo soy de Billy Graham. O sea, empiezan a poner su mirada en el hombre, a seguir la doctrina del hombre. Fíjese lo que están haciendo. Empiezan a tomar lados unos contra otros y hay grandes contiendas cuando se habla de Lutero y de Calvino. Hay grandes contiendas entre ellos, igual como lo había en la ciudad de Corintio. Y empiezan a tomar lados y empiezan a gloriarse en la persona que Dios envió para hablar del evangelio en vez de gloriarse del autor del evangelio, de quien escribió, o sea, de quien sí, del autor del evangelio, o sea, de Jesucristo, de Dios. Debemos de gloriarnos en él. Por eso Pablo menciona de nuevo los nombres de los hombres en quienes los corintios se estaban gloriando. Abra capítulo 3, versículo 22. Y dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Ahora, no sé si usted notó algo extraño, algo que le haya llamado la atención. Cuando usted lee 1 Corintios 3:22, si lo compara con lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, se va a dar cuenta que nos hace falta un nombre, ¿ok? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué en el capítulo 3, versículo 22 no mencionó a Cristo? Solo menciona a Apolos, Cefas y Pablo. Bueno, porque sería ilógico que Pablo dijera que no nos podríamos gloriar en Cristo, ¿ok? Cuando ya lo había dicho en 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, él dice, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor, claro. Continuando con el versículo 22, dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, dice Pablo. Versículo 23, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice Pablo que somos de Cristo? Bueno, porque Él fue quien pagó el rescate por cada uno de nosotros. Mire, Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Note que dice muchos y no todos. Ahí usted podría hacer un buen estudio en su casa. ¿Por qué dice muchos y no todos? ¿Que acaso vino y murió por unos cuantos?
Una buena tarea que le voy a dejar. Dice, y en rescate por muchos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, siguiendo el tema del rescate, dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Aquí Pedro dice que antes de que nosotros, de que fuéramos rescatados por Jesucristo, dice que nuestra vida era inútil, vacía y una vida ociosa. Pero fíjate lo que dice, la cual recibieron de sus padres. O sea que ese estilo de vida que teníamos antes, en parte era porque así nos lo habían enseñado. Y nosotros lo veíamos como cosa normal. Las cosas malas que ocurrían lo veíamos como normales. Por ejemplo, ver a padre e hijo embriagándose juntos en una fiesta, en aquel tiempo, para muchos de nosotros era normal. Cosas vanas, perdidas. Escuchar obscenidades en la casa, tanto por medio del padre, de la madre, de los hijos, de los hermanos, para muchos era normal, era cosa de todos los días. Tener mal comportamiento donde quiera que nos encontráramos era normal. Dice, de todo eso nos rescató el Señor, de eso y de mucho más. ¿Para qué? Para vivir una vida sana, una vida limpia, para tener la vida eterna, para tener la salvación, para quitarnos de las garras del enemigo y ponernos en el reino de Dios. O sea que Jesús fue quien pagó todo. ¿Y cómo lo pagó? Continuando con el versículo 18. No con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, cosas que se echan a perder, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que entonces nuestro compromiso es con Cristo. Nuestra lealtad debe ser ¿con quién? Solo con Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y no podemos gloriarnos en el hombre por las obras o por la obra que ha realizado Jesús. No le podemos dar crédito a ningún hombre. Bueno, empezando el capítulo 4, ese es el punto que Pablo va a aclarar o que va a expandirse. Y para unir lo que ha dicho en el capítulo 3, para seguir la secuencia o para unirlo al capítulo 4, Pablo empieza diciendo, así pues, o sea, en vista de lo anterior, haga de cuenta que Pablo dice, en vista de lo anterior, en vista de lo que les acabo de decir, ahora Pablo les va a decir cuál es el lugar que tiene el hombre, ¿ok? Muy diferente a lo que los corintios lo ven. Y Pablo les dice, así pues, continuando con el versículo 1, ténganos, fíjese que Pablo se incluye. Yo antes lo leía como tengamos, no dice tengamos, dice ténganos. O sea, yo me incluyo en lo que voy a decir, dice Pablo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ahora, la palabra que Pablo usó para cuando dice servidores se refiere a, en el griego original, era la palabra que se usaba que quería decir que estaba bajo la autoridad del amo. O sea, era en aquellos tiempos los esclavos que estaban remando, que iban debajo de las barcas remando, y ellos dice que solamente obedecían las órdenes de un amo. En sí, el esclavo que iba remando o el servidor no tenía ni voz ni voto en cuanto a la dirección que la barca iba a tomar. Ellos solamente le iban impulsando. Dice Pablo, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros obedecemos a Dios y nosotros lo único que hacemos es que impulsar o llevar el evangelio. Es todo lo que hacemos. No tomamos decisiones en lo que Dios ya ha dicho. O sea, en la palabra de Dios. No la alteramos, no la cambiamos, no la modificamos. Y dice Pablo, no solamente somos servidores de Cristo, sino además que, continuando con el versículo 1, administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. O sea, dice Pablo, somos mayordomos encargados de presentar los misterios de Dios. Por misterios, recuerde, ya lo vimos, se refiere a ¿qué? Al evangelio, a la palabra de Dios. Entonces, en Apocalipsis tenemos un ejemplo de esto, de cómo los misterios se refiere a los escritos antiguos, a la palabra de Dios. Escucha lo que dice Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días
de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ahí viene la palabra, el misterio de Dios se consumará como él, o sea, como Dios lo anunció. ¿A quién? A sus siervos los profetas. O sea, se cumplirá tal y como está dicho en las escrituras. Entonces quedamos, el misterio de Dios se refiere a las escrituras, a la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo a los profetas. Pero hay una condición para un buen administrador. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere, dice Pablo, a los administradores que cada uno, viene de nuevo la palabra cada uno, sea hallado fiel. O sea que si usted es un siervo infiel, eso no me afecta a mí para mi recompensa ante Dios. Si yo soy un siervo infiel, eso no le afecta a usted para su recompensa ante Dios. ¿Ok? Si cada uno sea hallado fiel. Claro, pues imagínese dejarle de encargado a alguien su casa, su negocio, a una persona que no es fiel. Cuando venga, usted ya no va a tener nada. Esta persona se ha llevado todo, le ha quitado todo lo que le pertenecía a usted. Por eso dice Pablo, debemos de ser administradores que seamos hallados fieles. ¿Fieles a quién? Bueno, fieles a Dios, fieles a la palabra, es lo que se refiere. Y note que Pablo dice cada uno, de nuevo la palabra cada uno. Pablo está hablando de la recompensa de Dios, de cómo nos vamos a ser juzgados por Dios individualmente. Entonces, Dios no evalúa el trabajo en conjunto, sino individualmente. Versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dice Pablo, si le estoy diciendo que soy siervo de Cristo, soy servidor de Dios, administrador de Dios, entonces el único que tiene derecho a juzgarme, ¿quién es? Dios, claro, Cristo. No ustedes, dice Pablo. No, lo que Pablo le está diciendo es, miren Corintios, no me importa realmente lo que ustedes piensen o lo que ustedes digan. Si ustedes creen que Apolos es mayor que yo, allá ustedes, a mí no me afecta. Si ustedes piensan que yo soy mejor que Cefas, allá eso no me afecta. Dice, Pablo lo tenían sin cuidado lo que la gente dijera o pensara. Y yo creo que nosotros debemos de tomar esa actitud, porque muchos de nosotros nos preocupamos por el qué va a decir la persona de mí. Mira, hermano, mientras usted esté de acuerdo a la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios, agradando al Señor, que no le importe lo que la gente diga, porque siempre va a haber personas que le van a tratar de tirar, poner una piedra de tropiezo para que usted cometa un error, haga algo malo, su testimonio sea dañado. Así que usted siga adelante. Si está obedeciendo la palabra de Dios, que no le importe lo que le digan los demás. Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo en poco tengo, o sea, no me importa ser juzgado por ustedes. Básicamente esta sería la traducción. Dice, entonces, si dicen que Apolos es mejor, allá ustedes. Si dicen que yo soy mejor, allá ustedes. Dice, ni me va a sentir, ni una cosa me va a hacer sentir inferior y ni la otra me va a hacer sentir superior. ¿Okay? Debemos de estar firmes con los pies sobre la tierra, o sea, en la palabra de Dios. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, dice Pablo, ¿quién es? Pues es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Voy a repetir de nuevo esta parte. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Si lo tienen en su Biblia, si tienen su Biblia con usted, léala junto conmigo. Escuche lo que dice. Así que no juzguen nada. Nada significa nada. Antes de tiempo. Creo que muchos de nosotros tenemos la tendencia a juzgar a las personas por lo que vemos. Las vemos actuar y pensamos inmediatamente. La mente humana es, muchas veces pensamos lo peor o no lo bueno. Los tendemos por lo negativo en vez de lo positivo. Mira, hermano, si usted ve a una persona trabajando en la obra,
no diga o no vaya a pensar, "Ah, solo lo hace para que la gente lo vea, o solo lo hace para porque quiere ser algo, quiere ser un líder, solo lo hace para que obtener puntos o lo que sea". Mire, si el hermano lo está haciendo, déjelo que lo haga, ¿ok? Lo que nos está diciendo aquí es de que no conocemos nosotros las intenciones, va a decir más adelante. Nosotros no conocemos la verdadera intención por la cual el hermano lo está haciendo. Y si nosotros empezamos a achacarle, a ponerle piedras, a lo mejor el hermano tiene buena intención y nosotros mismos estamos dañando lo que él está queriendo hacer para el Señor. Entonces, usted haga su parte. Si ve a un hermano haciendo algo, apóyelo o déjelo, pero no sea una piedra de tropiezo. Usted haga su parte, usted haga lo suyo, lo mejor que pueda, y deje que el hermano haga lo suyo lo mejor que pueda. Recuerde, la recompensa es individual, así que si el hermano no lo está haciendo bien, eso a usted no le afecta absolutamente en nada, en su recompensa. La recompensa no es colectiva, no es colectiva, y deje que Dios sea el que juzgue a las personas. Es lo que dice a continuación. Dice, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea que Dios va a manifestarse, a sacar a la luz las verdaderas intenciones de cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo para la obra de Dios. Si lo estamos haciendo con la intención de que la gente me gloríe o ponga su mirada en mí, o lo estoy haciendo con la verdadera intención de expandir el evangelio y que la gente ponga su mirada en Dios, en el Señor. O sea, eso es lo que va a traer a la luz las verdaderas intenciones de los corazones. Dice las intenciones de los corazones, y entonces, de nuevo la palabra, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que, hermanos, debemos tener cuidado, pues. Recuerde que las recompensas, la salvación es individual, igual que las recompensas. Cada uno va a estar frente al Señor algún día y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho. Les repito, no por los pecados, esos ya fueron perdonados, sino por lo que hemos hecho desde el momento en que lo recibimos. Si lo empezamos a obedecer, si lo empezamos a andar en sus caminos, o simplemente decimos que somos cristianos para el propio beneficio de uno. Así que aquí le vamos a dejar 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Para la próxima semana, usted empiece a leer en casita el versículo 6 en adelante del capítulo 4 para continuar con la serie. Así que de nuevo, hermanos, pues que Dios nos los bendiga. Espero que ahí le dejé una tareita, usted la puede hacer en su casa y cuando nos volvamos a reunir o en alguna ocasión, usted la puede compartir, ¿ok? Así que, pues Dios me los bendiga, hermanos. Espero que estén bien y esperamos pronto volver a reunirnos. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Otra vez damos la bienvenida a este domingo. Les pido, Señor, que nos bendiga y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, estás en el cielo, pero te damos gracias por traernos aquí para alabarte y adorar tu nombre, Señor. Te pido que estés con cada uno de nuestros hermanos en la casa, que estés con ellos en su salud y por cualquier petición que tengas, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros en estas canciones de alabanza y adoración, que puede ser un privilegio para ti, Señor. Te pido todo eso. En nombre de Jesús. Amén. La primera canción se llama Tú y Yo.